Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuándo nos escuchen, porque esto de las nuevas tecnologías es así. Y bienvenidos a un nuevo debate de redacción médica. En esta ocasión vamos a hablar de la ventilación mecánica no invasiva, un reto para el Sistema Nacional de Salud. Hemos visto cómo esta herramienta se ha vuelto cada vez más conocida, aunque ya era bastante conocida para diversas especialidades médicas, pero digamos que incluso la población en general ha empezado a oír hablar de ella a raíz de la llegada de este virus, del COVID-19, que afecta de manera muy grave en algunos casos al sistema respiratorio. Y bueno, vamos a abordar cómo ha evolucionado esta tecnología, las estrategias, cuándo debe ser utilizada, cuándo no. Es decir, vamos a ahondar en el tema y para ello contamos con profesionales de primer nivel y que además conocen perfectamente esta técnica que ha permitido mantener con vida a muchísimas personas en esta terrible pandemia. Tenemos para hablar de ello con nosotros a César Cinesi Gómez, médico de urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia. Hola César, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos, o buenos días o buenas noches, como decías, y gracias por contar conmigo. Bueno, también tenemos a Carlos Ferrando Ortolá, jefe de sección de UCIC del Hospital Clínic de Barcelona. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Un placer estar con todos vosotros aquí. También presento a Sara Beatriz Hailey Frades Zimmerman, es jefa de unidad de cuidados intermedios respiratorios, UCIR, del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenas, Sara. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un placer. A ti por estar aquí. También Martín Pons Ódena, adjunto de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu. Hola. Es un placer estar aquí en representación de los pediatras de España que tanto han colaborado en el cuidado de los adultos. Ni tanto, desde luego que sí. Y bueno, Fernando Suárez Shipman, intensivista de la UCI del Hospital La Princesa. Bienvenido también a este debate. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, y antes de entrar en materia, me gustaría presentar también y ceder la palabra a Rubén Míguez, responsable del área de ventilación hospitalaria de Philips España, también para que introduzca un poco el tema y también quería dar la bienvenida, es el responsable en definitiva de que estemos todos aquí. Así que hola Rubén y muchas gracias por asistir. Hola, muchas gracias a todos. Desde Philips, al fin y al cabo, es parte de nuestra responsabilidad no solo desarrollar tecnología, sino también tratar de compartir todo el conocimiento que se va desarrollando acerca de ella. Quiero agradecer mucho a todos los expertos que han podido participar porque sé que ahora mismo tenemos una gran demanda asistencial, de trabajo, y esperamos que este esfuerzo que van a realizar de dedicar tiempo a este debate pueda ser muy útil para otros profesionales que al fin y al cabo puede servir de referencia a la experiencia, la visión que tienen acerca de este tema que es complejo y que a la vez puede resultar controvertido y siempre es muy de agradecer que expertos puedan dar su visión. Así que por parte de Philips, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos pues, poder aprender mucho. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias Rubén y bueno, vamos a pasar ya, si les parece a nuestros ponentes, al tema que nos atañe hoy. Y lo primero de todo sería preguntar cómo ha evolucionado la indicación de soporte ventilatorio en general y en concreto la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? En el tratamiento de pacientes con COVID-19. ¿Cuál ha sido esta evolución que hemos ido aprendiendo a medida que se ha desarrollado la primera y la segunda ola? No sé quién querría empezar hablando de esto, quizá Fernando, por ejemplo. Muy bien, pues ciertamente ha evolucionado mucho, ¿no? Obviamente lo que hemos vivido este año no tiene, por lo menos no tiene precedentes en la práctica clínica de todos los que estamos participando en este debate, ¿no? Y al principio era muy difícil prever la magnitud, la intensidad y sobre todo los números con los que nos tuvimos que enfrentar a medida que iba progresando la pandemia, ¿no? Y en España empezamos a principios del mes de marzo de una forma progresiva, ¿no? Y bueno, es interesante ver, ¿no? Pues que obviamente al principio las cosas se tomaron con la necesaria prudencia, ¿no?
y siempre la ventilación no invasiva, las terapias respiratorias no invasivas siempre han tenido un papel importante, pero en situaciones de pandemia y cuando hay riesgo de transmisión de infección, pues siempre se ha sido muy cauto en las indicaciones iniciales, ¿no? Y al principio, pues las sociedades fueron muy restrictivas, ¿no? Y, por ejemplo, la Sociedad Americana a principios de marzo recomendó intubar a los pacientes directamente. La sociedad, la ANZIC, que reúne todos los especialistas de Australia y demás, pues también prácticamente no recomendaban utilizar la no invasiva por estos motivos que decía. Y la NIH del Reino Unido lo mismo, ¿no? Curiosamente, 10 días más tarde cambiaron radicalmente las indicaciones, las recomendaciones, porque se dieron cuenta, primero, de que era una intervención terapéutica de primera línea fundamental, que podía hacer de muro de contención para todo lo que los números que estábamos viendo. Segundo, además, era una terapia efectiva, ¿no? Sobre todo tanto el alto flujo como la no invasiva. Y tercero, pues cuando uno se pone a revisar de forma, digamos, más detenida, pues los posibles riesgos de la transmisión de enfermedad en comparación pues, a una ventilación espontánea con oxigenoterapia convencional, pues no está tan claro que los riesgos se aumenten de una manera tan importante, sobre todo si se toman las precauciones suficientes, ¿no? Eso contrastó, pues, obviamente, con la falta de recursos iniciales, ¿no? de capacidades para atender a esa número ingente de pacientes, pero realmente, y gracias a, digamos, a ese cambio de criterio precoz, pues también se generalizó el uso de estas terapias no invasivas como tratamiento de primera línea, y eso yo creo que ha marcado una diferencia fundamental en el desarrollo de la pandemia y de los pacientes. Sí, ¿qué opinan el resto de ponentes? Por ejemplo, César. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Realmente nosotros en la primera ola en Murcia, gracias a Dios, no tuvimos ese debacle que han sufrido otras comunidades, pero nosotros sí que desde el principio intentamos buscar la línea de dónde se podía utilizar el soporte respiratorio no invasivo. Hicimos ya por la época de marzo un protocolo a nivel regional que seguíamos la línea del consenso de ventilación, de soporte respiratorio no invasivo que hemos hecho varias sociedades, en el cual, pues digamos que catalogamos a los pacientes principalmente en dos grandes grupos, los que tenían techo terapéutico, la no invasiva, y los que eran una IRA de nuevo sin techo terapéutico. Lo que planteábamos en aquel momento es que los pacientes con IRA de nuevo pues tendrían que ir todos esos pacientes a la unidad de cuidados intensivos, y sí es verdad que fuimos un poco más, o intentamos ser precoces y poníamos niveles de inicio de soporte respiratorio menos restrictivos, incluso nos lo planteábamos con Pafiris con menos de 250, probablemente también porque, como decía, no tuvimos un gran impacto, con lo cual nuestras unidades de cuidados intensivos, que además tienen mucho devenir con la no invasiva, tanto la Risaca como el Morales o el propio Reina Sofía son hospitales que tienen mucha trayectoria no invasiva en las propias UCIs, y lo que nos dimos cuenta es que sí que habíamos puesto un límite de PAFI, que era una PAFI menor de 100 para prácticamente la intubación directa. Y lo que vamos a hacer una actualización de este, digamos, protocolo, y lo que vamos a cambiar es que ya no vamos a poner un límite en la PAFI para hacer una prueba con no invasiva, sino probablemente lo que hemos puesto ahora al consenso que hemos llegado a nivel regional es que la inestabilidad hemodinámica o el fallo multiorgánico sean los grandes limitantes para empezar con una ventilación mecánica invasiva. Insisto, que es para realizarlo en unidades de cuidados intensivos que tengan experiencia no invasiva, pero dejamos abrimos un poco más el papel de la no invasiva, principalmente porque la cuestión es que una vez que intubes al paciente ya no tiene marcha atrás, mientras que si empiezas con no invasiva puedes, sobre todo si, insisto en que tiene que ser en una unidad de cuidados intensivos, cuidado de forma adecuada, pues sí que se puede dar una oportunidad a esta no invasiva para ver si conseguimos el rescatar al paciente. Bueno, desde Madrid, ¿cuál es la perspectiva, Sara? La experiencia que habéis tenido en Jiménez Díaz. Sí, nosotros, a ver, en la Fundación Jiménez Díaz, el soporte no invasivo fundamentalmente se hace
la unidad de cuidados intermedios respiratorios, que está total y absolutamente alineada con la UCI históricamente. Hemos trabajado en conjunto, somos como una misma unidad y estamos en permanente comunicación. Creo que es algo clave. Nosotros inicialmente nos pasó un poco esto. La propia Organización Mundial de la Salud era reticente. Las limitaciones fundamentales eran en torno a la aerosolización, el riesgo de contagio. Y luego había una muy particular que yo no compartía mucho, y es que siempre he sido muy reticente a utilizar el soporte no invasivo en el distrés respiratorio. Creo que es una técnica que nunca históricamente se ha validado. Hay pequeños ensayos y quizás lo que más se acercaba a resultados positivos en la insuficiencia respiratoria aguda de nuevo fue New England del 2015, Florali, que hablaba a favor del alto flujo, pero poco más. Entonces, históricamente nosotros siempre hemos respetado que esto debía de hacerse en cuidados intensivos. Pero como dice Fernando y el resto de compañeros, la avalancha fue de tal magnitud que incluso nosotros tuvimos que decidir pues, que teníamos que ayudar en ese sentido y arrancar y probar a ver si en efecto se podía hacer. Y nuestra sorpresa realmente franca ha sido que hemos tratado un montón de pacientes, 300 pacientes en mes y medio, cosa que hacemos habitualmente anualmente. O sea, en un mes y medio se concentró la población anual que atendemos, todos de este perfil, y la sorpresa un poco que nos hemos llevado es un poco la que comentan en casos bastante seleccionados y muy bien controlados y monitorizados, el soporte ventilatorio no invasivo en diferentes vertientes, y cada paciente puede beneficiarse de una y no de otra, pues sí que se ha logrado reducir y mucho la mortalidad por un lado de la técnica evolutivamente en esos 2 meses, y creo que sí que hemos contribuido, de acuerdo con nuestros compañeros de UCI, no solamente en, como decía Fernando, intentar ser un poco la frenada, el que no todo llegara a la UCI y la colapsara inmediatamente, sino dentro de la parte, una vez intuba al paciente, que se traqueotomiza al paciente que tiene largas estancias hospitalarias, pues intentar hacer esta otra cosa que hacemos, que es el destete de ventilación mecánica, invasivo claro, hacia la retirada de ese soporte y su transformación en no invasivo, directamente a la retirada de todo, pues para poder descolapsar y volver a hacer una actividad no COVID. Esa fue un poco la dinámica. En Europa, pues es verdad que los británicos nunca estuvieron muy a favor y siguen sin estarlo de manera clara. Los australianos también tienen pues sus limitaciones. La OMS ya lo ha dado le ha dado el ok. Pero en Europa, aparte de España, que hicimos, como sabe César, unas recomendaciones de consenso a nivel nacional para hacer esto de la mejor manera posible, Francia e Italia se sumaron rápidamente en sus consensos muy pronto, en el mes de marzo, en cómo había que realizar este soporte. Pero bueno, yo creo que la clave ha sido que había que hacerlo, que al final salió bien, pero es fundamental medir muy bien, porque estamos en un terreno que es un terreno claramente del paciente de medicina intensiva, desde mi punto de vista, donde un retraso en la intubación es dramático, es muy malo, y por tanto tiene que haber una comunicación, una bidireccionalidad exquisita. Y bueno, desde Barcelona, Carlos, ¿cuál es un poco la perspectiva del Clinic? Contestando a la pregunta original, estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, ¿no? Los motivos fundamentales de por qué la indicación de intubación al 100% inicial, yo creo que era el miedo a los aerosoles, que luego se ha demostrado que no es tal si se dan las condiciones adecuadas, y lo que comentaba Sara, ¿no? de la evidencia que teníamos en pacientes con distrés previamente, del fracaso de la no invasiva y el alto flujo, pues que era un ensayo clínico, ¿no? Pues el no irte a una ventilación invasiva directamente en estos pacientes con estas radiografías que tenían y estos niveles de oxigenación, pues asumías que retrasabas la intubación y por lo tanto aumentabas el riesgo de mortalidad. Y por diferentes circunstancias, supongo que en las fases iniciales hablo, porque luego ya se ha ido generando evidencia, cada vez fue más frecuente el uso, desde la saturación de los servicios de urgencia, que supongo que César le da más información, donde no hay ventiladores para todos y se empezaban a usar estos dispositivos, incluso las saturaciones que teníamos en las unidades de críticos, de semicríticos, y en algún momento bueno, en el Clinic no fuimos nunca deficitarios en ventiladores, pero llegamos a ventilar a pacientes con máquinas de anestesia. Quiero decir,
pues eso hacía que optaras en los pacientes candidatos, los que veías que tenían a lo mejor mejores niveles de oxigenación, más jóvenes, más sanos y menos evolucionados, empezar a usar estas terapias, y poco a poco ibas viendo que un porcentaje muy alto de estos pacientes no requerían invasiva, y muchos de ellos ni siquiera ingreso en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y eso fue lo que poco a poco fue cambiando estas tendencias, creo que primero desde fuera de las unidades de intensivos y luego en las propias unidades de intensivos, ¿no? Si vemos las series iniciales, el 100% de los pacientes dentro de intensivos se intubaban, y en las últimas series los porcentajes están yendo casi un 50%. De las publicadas, de las no publicadas, que quizás esta última etapa, pues a lo mejor es incluso más del 50% los que no están intubados. Y ya también me gustaría saber cuál es la perspectiva del paciente pediátrico en este sentido. Así que para ello, Martí, si nos puedes ilustrar. Sí, en principio sabemos que el paciente pediátrico en cuanto a patología respiratoria ha sido muy poco frecuente. O sea, nosotros hemos tenido solo un par de niños que realmente a nivel respiratorio, pues uno de ellos era grave, pero en el contexto de una leucemia en una fase muy avanzada. El resto de pacientes han sufrido este síndrome inflamatorio en el cual se produce pues, inflamación miocárdica, shock cardiogénico, que está fuera del rango, es una patología muy diferente de la que vemos en adultos. Sí que tuvimos la oportunidad tenemos una unidad, que está dividida en 2 salas, 14 y 10 camas. La sala de 10 camas la llenamos de adultos, ¿no? Durante un mes estuvimos funcionando como válvula de escape de sobrepresión de las unidades de adultos, y pudimos aplicar pues un poco en contacto con compañeros del clínico, el doctor Nicolás, con el mismo doctor Suárez Simman, pues aplicando un poco, pues manejando adultos, pues los conceptos que se iban implantando. De todas formas, nosotros desde el principio creímos en el uso de la ventilación no invasiva, y nos basábamos en que la experiencia en la epidemia previa del SARS, habían artículos que publicaban que tomando medidas de seguridad adecuadas, filtros, etcétera, no había mayor incidencia de contaminación del personal sanitario. Entonces, la idea es, como ya ha explicado Fernando antes, no debemos temer a este tipo de pacientes si disponemos del material de protección que en algunos momentos sí que realmente faltó en muchos hospitales aquí en España. Eso es cierto. No sé si se podría hablar, a pesar de que las circunstancias fueron quizá un poco casuales, ¿no? Esa saturación, esa necesidad de utilizar dispositivos y no había más del otro tipo. Pero a raíz de eso, pues estamos viendo que la ventilación mecánica no invasiva se ha arraigado mucho más, y quería preguntaros si se podría llegar a considerar esto un cambio de paradigma. No sé yo si podemos denominarlo cambio de paradigma. Vale. Lo que yo creo es que, pues bueno, a pesar del desgaste y del estrés y de la situación tan difícil, pues la verdad es que esta situación que hemos vivido es una situación única también para aprender, ¿no? Para aprender porque, como ha dicho Sara, hay muchos enfermos muy parecidos de forma simultánea, y eso pues da una perspectiva que no hemos tenido la oportunidad de tener nunca antes, ¿no? Y eso pues posiblemente haya hecho pues, que, por ejemplo, los protocolos se han ido adaptando, porque obviamente con la experiencia de estos pacientes hemos ido aprendiendo pues, qué medidas y el orden de su implementación y las posibilidades de poder mantener un enfermo con una terapia u otra, ¿no? Obviamente condicionados por la situación y la carencia. Y luego también pues, empezamos a cuestionarnos en el buen sentido, ¿no? Es decir, las recomendaciones generales con las que hemos ido trabajando, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado pues, el criterio de oxigenación, ¿no? Obviamente la oxigenación es un criterio que aparece en las guías porque es el que se mide en todos los estudios, ¿no? Cuando sabemos que hay otros parámetros que son importantes y a lo mejor son más difíciles de medir, ¿no? Y en concreto en esta patología que vivimos ahora, pues la hipoxemia es un parámetro
pues más difícil de evaluar objetivamente, ¿no? Pues los pacientes tienen un deterioro tan profundo de la oxigenación, ¿no? Que además, paradójicamente, a diferencia de otras patologías, pues lo toleran mejor, ¿no? Es decir, que tienen una tolerancia a esa situación que no tiene paralelo en otros tipos de insuficiencia respiratoria severa, y eso hace pues que bueno, no sé, ya volviendo a la pregunta, si es el paradigma, pero sí nos hace replantearnos un poco el cómo abordar estos enfermos y cuándo tomar las decisiones, ¿no? Y posiblemente la oxigenación, y ya se ha mencionado que incluso se cambiaron un poco los criterios porque hay que adaptarse a lo que vamos viendo, ¿verdad? Y luego pues, empezar a incluir en la ecuación otros factores que empiezan a ser relevantes en este tipo de pacientes cuando, obviamente, motivado por las circunstancias, tenemos que prolongar estas terapias, que también nos da de nuevo una ventana nueva a ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos enfermos? Porque obviamente no tenemos opción de intubarles y colocarles un respirador, pues hace que estemos prolongando estas situaciones y a la vez, aún con todas las dificultades, aprendiendo de la respuesta y de la evolución de estos pacientes, ¿no? Y estamos viendo cosas que posiblemente sean muy útiles a la hora de volver a replantear y a reevaluar el papel de estas terapias de soporte no invasivo en estos pacientes, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, que esto va a dar un empuje nuevo, va a abrir nuevas vías y sobre todo, y eso espero, ¿no? Que tengamos o podamos refinar un poco mejor los criterios y el papel de la no invasiva en el distrés y en la insuficiencia respiratoria grave hipoxémica, ¿no? Y luego está la duda, y ya termino con eso, no quiero acapararla, es el tema de lo que también es importante determinar es si realmente los pacientes a los que se le intuba diferidamente tienen un peor pronóstico o no, ¿no? Esto siempre se ha dicho que es así, hay estudios que lo muestran, otros estudios no es tan claro, y en el COVID va a ser muy interesante el análisis cuando tengamos toda esta información bien analizada, con la perspectiva del tiempo, ver si realmente eso es así, ¿no? A mí me gustaría, ya que Fernando ha hecho el matiz tanto de la oxigenación como del retraso en la intubación, y también a raíz de César, que comentaba, ¿no?, los cambios de criterio con la oxigenación. Bueno, hemos ido cambiando también en ventilación invasiva los criterios de determinadas estrategias basadas en oxigenación, sea el reclutamiento, el prono o el ECMO, ¿no? Con estos pacientes hemos sido mucho más tolerantes a la hipoxemia. Y en cuanto a no invasiva e invasiva, yo creo que es muy interesante datos de que disponemos hoy, porque hay pocos datos publicados, y lo que hemos visto en una serie de 400 pacientes que tenemos, y además lo importante de esta serie es que pertenecen a muchas UCIs diferentes de todo el territorio español, y no de un grupo como estáis vosotros aquí de expertos en ventilación, sino de UCIs montadas en quirófanos, en reanimaciones, UCIs estructuralmente ya formadas de hospitales expertos, es decir, un mix de todo tipo de asistencias que se dieron a los pacientes, donde hemos visto que la oxigenación no sirve para predecir el fracaso de estas terapias. Hay otros parámetros que usamos frecuentemente, como puede ser, y César hablaba del fallo organicus, nosotros en este caso usamos el SOFA quitando el componente respiratorio, el pH, la frecuencia respiratoria, el ROX index. Estos hemos visto que sí que predicen el fracaso de estas terapias, pero la oxigenación no, y teniendo unas medianas de oxigenación de en torno a 100, que son valores significativamente bajos, ¿no? Y con respecto al otro punto que comentabas, Fernando, de esta serie también, es una serie muy larga que tenemos, pero 400 pacientes con estas terapias. Lo que hemos visto es que el retrasar la intubación en estos pacientes, es decir, los resultados que tenemos es que fracasan en un 50% los pacientes. La mirada que nosotros hacemos es que estas terapias salvan a un 50% de pacientes de ser intubados. ¿No? Esa es una perspectiva. Claro, cuando miras esa perspectiva, la segunda es ya, y el otro 50%, ¿qué impacto tiene sobre su mortalidad? Pues lo que hemos visto es que no les afecta en la serie que tenemos. Es decir, que el retrasar la intubación a estos pacientes no ha tenido un impacto negativo en la mortalidad. Y yo creo que estos datos son importantes y es un mensaje muy importante para seguir promoviendo el uso de estas terapias como abordaje inicial de estos pacientes. Pues sí, la verdad es que son... Sí, Martí, perdona. Ahondando en esto, posiblemente realmente lo que el retraso de la intubación en artículos de hace años eran más allá de las 24 horas, hoy en día es
a las 6 horas o a las 4 horas, si vemos que la ventilación no invasiva no está funcionando en el SDRA, realmente claramente abogamos por la intubación. O sea, somos mucho más restrictivos, o sea, las decisiones se toman mucho antes, ¿no? Identificándonos antes el fallo, y posiblemente sería una de las razones que explicaría por qué, aunque hagamos más, la usemos más, ¿no? No estamos aumentando la mortalidad. Sí, estando de acuerdo en eso, Martí, definimos como fracaso más allá de las 24 horas de esta terapia, ¿no? Porque asumíamos que 6, 8, 10 horas podían, casi seguro que no iban a tener un impacto, ¿no? Entonces, si fracasaba más allá de las 24 horas de tratamiento, cuando consideramos el fracaso de la no invasiva o del alto flujo, porque analizamos las dos terapias. Pues precisamente esto me da pie para pasar al siguiente tema del debate, que es las diferentes terapias, las diferentes estrategias ventilatorias que se han seguido para el tratamiento de pacientes COVID. Tenemos 4 en resumen, pero vamos a irlas comentando de dos en dos, si os parece, para que nos dé tiempo a abordar todos los temas. Y bueno, las primeras 2 que quería abordar con vosotros es una de la que hemos hablado ya, ventilación mecánica no invasiva con mascarilla, y la oxigenoterapia de alto flujo. Por ejemplo, si César, ¿te parece introducir por aquí un poco cómo habéis funcionado con estas 2 terapias? Bien, pues nosotros, sobre todo también en urgencias, que es donde muchas veces iniciamos el soporte respiratorio, al principio de la pandemia ya, bueno, sobre todo en la primera ola, teníamos como primera opción la terapia de alto flujo por encima probablemente de la ventilación mecánica no invasiva, pero nos hemos dado cuenta que muchas veces la terapia de alto flujo, sobre todo en ciertos pacientes, se nos quedaba corta, principalmente con pacientes con trabajo respiratorio importante y que debíamos de haber iniciado inicialmente soporte respiratorio no invasivo, que nosotros lo que hacemos principalmente es con una CPAP, o si utilizamos 2 niveles de presión con una presión de soporte baja, y lo que al principio parecía que el terapia de alto flujo podía ganarle un poco a lo que sería la ventilación mecánica no invasiva, ya en esta segunda ola lo ponemos prácticamente al mismo lugar. Incluso los pacientes más graves, es decir, los pacientes que al final terminan en UCI, tenemos que empezar más con ventilación mecánica no invasiva que con terapia de alto flujo, porque se queda habitualmente un poco corta. Yo solamente un poco, perdóname aunque has hecho una pregunta diferente, pero retomando un poco el hilo del anterior. Sin problema. Estoy completamente de que realmente el paradigma de la evolución de la no invasiva creo que no va a cambiar con respecto a de que vaya, o sea, la bibliografía nos dice claramente que la no invasiva está relegando a la invasiva desde hace ya bastantes años. Pero yo creo que hay un paradigma que además esto puede ser incluso lo que estamos viendo ahora, es que por lo menos en nuestros hospitales y principalmente en donde yo trabajo, es que hemos cambiado la forma de trabajar de antes, de islas, en un trabajo multidisciplinar, es decir, de crear grupos multidisciplinares hospitalarios para intentar abordar a estos pacientes, porque al final necesitamos el conocimiento del compañero y el compañero necesita nuestro conocimiento para darle un mejor, digamos, abordaje a estos pacientes. Y dentro de estos, lo que os cuento de este abordaje, nuestro mayor problema siempre es decidir. Cuando tenemos claro que hay que empezar con soporte respiratorio no invasivo, tenemos muchos pacientes que nos cuesta decidir si es más no invasiva o terapia de alto flujo. Y hoy por hoy, en esta segunda ola, lo que nos estamos tirando antes es a no invasiva. No sé si el resto de los compañeros le ha pasado algo parecido. Sara, por ejemplo. No, a ver, nosotros con este virus, una de las cosas que vimos enseguida, pues nosotros iniciábamos también el soporte no invasivo con ventilación mecánica no invasiva. Una de las cosas que vimos era los volúmenes altísimos que movían los enfermos. Y esto, la sobreventilación, el volumen minuto excesivamente alto, nos está hablando de que posiblemente haya una injuria pulmonar autoinducida por esfuerzos mecánicos muy, muy importantes. Entonces, fuimos un poquito al revés, buscando
soportar lo menos posible, porque con presiones de soporte mínimas que poníamos veíamos volúmenes minuto absolutamente escandalosos que nos llevaban a hacer una pseudoanalgesia que estaba cerca, próxima, que la podía aproximar al enfermo a una necesidad de intubación. Entonces nosotros optamos más al revés, optamos más por el alto flujo, y de la serie que tenemos, los resultados mejores de supervivencia en nuestro grupo, siempre están en el alto flujo, y cuando este se nos quedaba corto, entonces entrábamos en una terapia, pero siempre buscando, si es posible, la ausencia del soporte, ¿no? O sea, porque estos enfermos están muy hipocápnicos, hacen muchos cilios, hacen mucho daño autoinducido, hacen presiones transpulmonares muy altas, lo cual perpetúa la inflamación, perpetúa el daño, y entonces vamos más hacemos una prueba de CPAP, si esto mejora o no la oxigenación. Hay enfermos que se benefician y enfermos que no, o sea, no son reclutables y enfermos que no son reclutables. Y nosotros más bien hemos dejado la ventilación invasiva en doble nivel de presión, siempre con presiones de soporte bajitas, a los enfermos con comorbilidad respiratoria, que raras veces tienen hipercapnia porque asocian otras patologías como la EPOC, el síndrome de hipoventilación, obesidad o restricciones de la caja torácica, que históricamente son hipercápnicos, y lo hemos relegado más a este subgrupo de pacientes. Nosotros lo hemos hecho así un poquito distinto. El riesgo máximo que teníamos, el miedo máximo, era este miedo que se nos transmitió de la aerosolización en los sistemas abiertos de alto flujo y en las limitaciones que tenemos en la titulación de la presión que realmente llega a la vía aérea y demás, pero bueno, luego se ha visto que en efecto hay un 14% de infectados de staff en las secciones de cuidados intermedios en Italia, y en cualquier otra ubicación del hospital no es diferente, con lo cual nos hemos quedado bastante tranquilos. Pero hemos tendido más a buscar la menor soporte posible, tirar más de pseudoanalgesia y de presiones más únicas en la vía aérea, más continuas, para intentar evitar sobreventilación, que nos daba mucho miedo. Sí, veo que los asistentes afirman con la cabeza, pero Carlos quería decir algo, me parece. Sí, mira, el planteamiento que nosotros tuvimos inicialmente, cuando queríamos potenciar ya estas terapias, era que la no invasiva estaba por encima del alto flujo en estos pacientes, ¿no? Pero claro, nos veíamos con la limitación del número de ventiladores que teníamos para no invasiva y luego de la experiencia del personal. Triplicamos las camas de intensivos, triplicamos los boxes de urgencias, y había personal no experto, y no hablo de personal médico, hablo del personal más importante de la no invasiva, a mi modo de ver, que es la enfermería. Con lo cual consideramos que era un riesgo realmente por encima del alto flujo, ¿no? La no invasiva en manos no expertas. Con lo cual establecimos el criterio de indicar solo la no invasiva inicialmente a la misma población que comentaba Sara, ¿no? Al paciente respiratorio crónico. Ese paciente ya iba a una unidad de cuidados respiratorios y ya estaba manejado con no invasiva. Y a los demás con el alto flujo. Es verdad que la información de la que disponemos, al menos nosotros, comparativamente no alto flujo y no invasiva, no es comparable, porque es casi excepcional el uso de la no invasiva con respecto a la cantidad de población que hemos usado alto flujo por estos motivos, porque podíamos tener 10 ventiladores de no invasiva y 50 dispositivos de alto flujo, y luego porque íbamos con mucho cuidado, al menos intentamos ir con mucho cuidado, a ver qué manos manejaban a estos pacientes de la no invasiva. Y luego, con respecto al comentario de Sara de los grandes volúmenes con la no invasiva, yo estoy absolutamente de acuerdo, creo que eso es indiscutible, pero lo que es más discutible a lo mejor es que con el alto flujo es que no vemos ese volumen. No vemos si es el mismo o no, no vemos si el drive respiratorio del paciente es mayor o no que con una no invasiva. Entonces, es verdad que ahí nos falta mucha información todavía. Obviamente, si eso es así, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Si corroboramos que ese volumen es mayor en no invasiva que con alto flujo, es incuestionable. Pero yo creo que desconocemos con alto flujo, ¿no? Qué volumen realmente está haciendo el paciente con el esfuerzo que está haciendo el paciente, que somos incapaces de medirlo, más allá de experimentalmente. Fernando, que me parece que estaba ahí levantando la mano. El micrófono, acuérdate.
Sí, solo un pequeño comentario respecto a la pregunta de los modos, ¿no? Importante es siempre individualizar al paciente, ¿no? Y un poco intentar adaptarse a las características fisiopatológicas de lo que le está pasando, ¿no? Y normalmente se sigue una jerarquización, ¿no? Desde oxigenoterapia, si no es suficiente se pasa a alto flujo por la disponibilidad o porque el paciente iniciante lo tolera mejor, y si los pacientes no van bien se pasa a no invasiva. Debo decir que para nosotros la no invasiva se ha visto limitada casi exclusivamente a CPAP. Yo creo que estos pacientes a lo que mejor responden es una presurización de la vía aérea, y para eso, obviamente, en condiciones ideales lo hacemos con un equipamiento de ventilación invasiva, pero las válvulas de CPAP de diferente tipo, es decir, al final buscábamos cualquier cosa que pudiese mantener una presión constante en la vía aérea, y eso, en estos pacientes que tienen un estímulo respiratorio elevado, que ya de entrada tienen una tendencia a ventilar bastante, no veíamos ninguna ventaja de añadirle presiones respiratorias, porque por razón que ha dicho Sara, que es muy evidente, y ha sido el dispositivo y el modo ventilatorio no invasivo que mejor ha funcionado, en nuestra experiencia, en estos pacientes, ¿no? Y sobre todo por un matiz también importante, y es porque, por alguna razón que todavía estamos intentando entender, pues la forma grave de la enfermedad la desarrollan con preferencia los pacientes más obesos, ¿eh? Y hemos tenido una gran incidencia de pacientes obesos donde el patrón respiratorio pues además se complica con otros aspectos, por ejemplo la patencia de la vía aérea, que es fundamental tratarla con un poco más de presión que te puede generar, por ejemplo, un sistema de alto flujo, ¿no? Quería decir ese matiz de la CPAP que me parece es importante. Y disculpad un momentito, que a lo mejor cuando me he expresado al principio, nosotros el modo inicial que utilizamos prácticamente siempre es también el modo CPAP, con presiones, con PIPs, pues aproximadamente entre 8 y 12, y el utilizar doble nivel de presión es prácticamente excepcional, y siempre que lo utilizamos con presiones de soporte menor de 4, justamente por lo que estáis comentando de lo que estaba contando Sara o lo que estaba contando Fernando. Si os parece, quería también que hicierais un apunte muy rápido, porque me interesan mucho las otras cuestiones que tenemos pendientes, como la organización del trabajo entre especialidades y qué se puede mejorar en la ventilación de pacientes. Y como me gustaría andar en eso, me gustaría finalizar este bloque haciendo un par de apuntes sobre las otras dos terapias que hemos destacado aquí, que es la ventilación invasiva y destete, y sobre las nuevas técnicas como el awake prone positioning o la pronación, pronar, como se conoce también, pues que también han tenido mucha relevancia y han sido noticia estos meses, y eso, hacer un par de apuntes al respecto antes de ahondar también en los otros temas. Bueno, ¿cuál ha sido vuestra experiencia, paciente COVID, utilizando ventilación invasiva y también esta técnica de pronación, que parece que ha dado buenos resultados? Martí, por ejemplo, que si te parece. Sí, nosotros en los pacientes adultos que hemos tenido, pues hemos usado la pronación tal como se recomendaba, y con buenos resultados. Una sobrecarga especial, dado que nosotros estamos acostumbrados a movilizar niños, ¿no? Hombre, en la unidad nuestra tenemos adolescentes que pueden pesar 80 kilos, pero tenemos alguno de vez en cuando, no tenemos 10 a la vez que alguno de ellos pese 120 kilos. Por lo tanto, ha sido un reto organizativo de integrar equipos de prono, ¿no? Que se han realizado en otros hospitales, ¿no? Integrar a camilleros, a otras especialidades que no son tan médicas, pues bueno, echar mano en momentos determinados, y eso creo que ha sido una buena experiencia. En nuestro caso tuvimos pocos pacientes así despiertos, ¿no? en no invasiva que toleraran el prono, ¿no? No tuvimos mucha oportunidad, pero creo que es una acción que se ha demostrado y que hay muchos ejemplos no solo vídeos que corren por internet, pero explicando, es decir, presentando buenos resultados. Me imagino que esta experiencia ha sido bastante común, ¿no? Sara, por ejemplo, en la ginecología. No. Nosotros el prono despierto, entiendo que la UCI ha sido una constante, yo lo he visto, pero el prono despierto en los pacientes que estaban bajo helmet o que estaban bajo
ventilación no invasiva, incluso bajo alto flujo, a ellos les resulta bastante incómodo. En las plantas de hospitalización, sin embargo, sí. O sea, ahí los enfermos en Ventimask, en gafas nasales o incluso con la mascarilla de reservorio se les da la vuelta. Pero nuestros enfermos son enfermos que están muy hipoxémicos, que tenemos que tener mucho cuidado porque un desliz puede suponer una intubación inmediata. No hemos utilizado la posición de prono. El reclutamiento de las regiones dorsales, como decía Fernando, es verdad que hemos tenido una incidencia muy relevante de enfermos obesos con tendencia al colapso de las regiones más dependientes. Hemos utilizado la ecografía para guiar la PIP o el CPAP, más bien, que nosotros, como decías, también lo que hemos utilizado con más frecuencia para intentar confirmar que abríamos las regiones más dependientes. Puede que no sea gravitacionalmente lo más operativo, pero el gesto, la incomodidad para el paciente con la mascarilla o con el casco de dar la vuelta realmente era muy complicado y no lo hemos utilizado. Respecto a la otra pregunta que hacía de la ventilación invasiva y destete, nosotros realmente, ahí tengo que ser muy breve, nosotros hemos hecho exclusivamente destete, porque nosotros somos una unidad de cuidados intermedios respiratorios, jamás intubamos a un paciente, y lo que sí ha sido muy importante, yo creo, en esta pandemia, en esa estrecha colaboración con la unidad amiga de cuidados intensivos que tenemos, es que el enfermo, en cuanto podía iniciar un destete, venía con nosotros para tratar de generar más camas para hacer reanimación, que es lo que necesitaba, ¿no? Y bueno, el destete pues ha ido muy bien. Es verdad que ha ido francamente bien con respecto a los destetes históricos que hacemos nosotros, que son pacientes pues, posoperados de cirugía cardiotorácica, abdominal alta, en fin, este tipo de enfermos, o enfermos médicos también. Y estos han ido especialmente rápido, quizás por su condición monorgánica. O sea, más allá de las cantidades de problemas de neumotoras diferidos y de cantidad de problemas de barotrauma casi espontáneo, porque este virus hace mucho daño pulmonar, lo que es el destete ha ido francamente bien. Se podía migrar a ventilación espontánea fácil y esa parte de la invasiva que hacemos nosotros, que se reduce al destete, pues creo que ha sido muy importante en evitar el colapso y contentos porque además al ser monorgánico, que no es a lo que estamos habituados, pues evidentemente quitando la agitación que traían todos y la cantidad de drogas que necesitaban al salir, a diferencia de otros, pues han ido muy bien. Me encanta este intercambio de matices porque luego todos los médicos que nos siguen y tal seguro que lo encuentran muy interesante todas las puntualizaciones que hay para según el tipo de paciente y demás. Claro. No sé si Carlos quiere apuntar alguna cosa. Bueno, a ver, con respecto al prono del paciente despierto, nosotros hicimos mucho y la verdad es que de manera subjetiva pensamos que nos fue muy bien, pero de manera objetiva analizándolo no fue tan bien. Con ya series grandes de pacientes vimos que no preveía el riesgo de intubación, que incluso podía retrasar algo la intubación, pero que de nuevo esto no tenía un impacto en la mortalidad, ¿no? Pero el mensaje fue que realmente tengo que reconocer que nos sorprendió, porque subjetivamente, no sé si es porque estábamos expuestos a las redes sociales, porque cuando tú programabas es verdad que mejoraba la oxigenación de este paciente, pero este paciente no tenías que supinar aguanto, porque como dice Sara, bueno, porcentualmente pocos toleraban un prono en tiempos que pudieran tener un impacto sobre la evolución del paciente y, como digo, los resultados que vimos y que hemos publicado recientemente es que no es capaz en pacientes despiertos con modos no invasivos, el análisis que hicimos específicamente es de alto flujo, tuvieran un impacto, ¿no? Pero, como digo, nos sorprendió, la sensación subjetiva que teníamos es que nos iba bien. En cuanto a la fase de destete o la fase de weaning, la intentábamos hacer a todos los pacientes. Es fundamental. Yo estoy de acuerdo con Sara y hay un aspecto también fundamental de estas terapias que es la humidificación, ¿no? El problema es que no se podía hacer a todos porque no teníamos dispositivos para todos, pero sí a todos los que creíamos porque ya habíamos tenido, ¿no?, una fase de weaning prolongada, con muchos días de soporte, con algún fracaso de extubación. Y en estos, bueno, yo creo que marcaba una diferencia el poder, tras una
extubación poder hacer estas terapias. Bueno, me gustaría que pasásemos ya al siguiente tema porque yo creo que da mucho de sí y bueno, a la hora de llevar a cabo, de introducir el soporte ventilatorio en los pacientes, pues se ha visto que pueden participar médicos de diversas especialidades y diversas unidades, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es el criterio de vosotros como especialistas, pues cómo se han organizado los diferentes servicios hospitalarios para dar este soporte, si sois partidarios de crear grupos de trabajo o unidades dedicadas a esta terapia, exclusivamente a esta terapia, y en definitiva, de qué manera optimizaríais esa coordinación. Si bien es verdad que en la primera ola fue ¿no? una debacle, fue un borbotón de pacientes que daba poco pie a organizar estas cosas en un entorno ideal. ¿Cuál sería vuestra propuesta para organizar este tipo de terapias? O sea, qué especialistas o si tendría que haber una unidad específica, grupos de coordinados y, en fin, no sé quién querría empezar hablando de esto. Si no, pues cedo yo la palabra. Si no, pues igual venga, Fernando, te ha tocado. O bueno, Martí. Estar fuera sí. Al estar en un hospital monográfico pediátrico, creo que tenemos unas características especiales, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría comentar que en la mayor parte de hospitales generales, especialistas de la UCI pediátrica se han integrado en equipos de adultos, ¿no? Y esta ha sido la forma habitual de proceder. En algunos casos sí que en algunas unidades se han aceptado adultos, como el caso que hicimos en nuestro caso, ¿no? Es decir, bueno, pueden haber, por diferentes caminos podemos llegar a un buen estado. Yo creo que el trabajar integrado con un equipo de adultos te da mayor seguridad como pediatra porque tienes un referente inmediato. En nuestro caso, al ser hospital monográfico, tuvimos que tirar de referentes por vía telefónica, en el caso de Fernando, en el caso del doctor Nicolás en el Hospital Clínic de Barcelona, ¿no? Y entonces actualizarnos con sus protocolos para poder dar un buen servicio a los adultos que estábamos recibiendo, ¿no? En nuestro caso, pues también funcionamos a nivel organizativo gracias al transporte SEM, como os decía, como válvula de escape. Entonces, pacientes estabilizados de UCIs que estaban recibiendo una avalancha, nosotros nos trasladaban a su paciente estabilizado y nosotros hacíamos el destete, la fase de destete de ese paciente, ¿no? En general en pacientes seleccionados, menores de 40 años, ¿no? Bastante típicos, asmáticos, obesos, diabéticos, o sea, de las comorbilidades conocidas, pero que realmente pues, ese trabajo coordinado, gracias a tener un buen equipo de transporte que en un paciente estabilizado, nos permite trabajar un poco en cadena. Igual como ha explicado Sara muy bien, el hecho de si tienes la unidad de intermedios, formas parte de esa cadena de destete dentro del hospital, pues nosotros formamos esa cadena de destete pues como hospital pediátrico fuera de referencia de un hospital general. César, por ejemplo, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, mi punto de vista, yo trabajo principalmente en un hospital que no es muy grande, que tiene 400 camas, en el cual tenemos un servicio de neumología que tiene muchísima experiencia con la no invasiva, pero que no son muchos profesionales. Entonces, nosotros lo que tenemos como dos partes donde no teníamos ni una unidad de cuidados respiratorios intermedios, es decir, teníamos la UCI y luego lo que hicimos en el minuto 1, por decir así, en el servicio de urgencias, hicimos un circuito respiratorio y en ese circuito respiratorio habilitamos una serie de camas con ventilación, no presión negativa, sino con ventilación para intentar, incluso en algunas tenemos simplemente lo de abrir las ventanas, pero sí que lo que teníamos era una monitorización central y videovigilancia para poder hacer el soporte respiratorio invasivo con seguridad. Pero independientemente de eso, lo que hemos tenido que es retransformar el hospital para conseguir plantas de hospitalización también con videovigilancia y monitorizadas y hacer una especie de
voy a poner muchas comillas, cuidados semicríticos, lo cual, como no me acuerdo ahora mismo quién, creo que ha sido Fernando, pero que nuestra mayor limitación o nuestro mayor problema fue incluso con enfermería, en el sentido de que no estaban suficientemente formados y hemos tenido que hacer ahí una formación un poco express para que puedan dar ese soporte. Al final nosotros hemos optado por, un poco lo que decía antes, por una opción multidisciplinar. Tenemos un grupo de trabajo multidisciplinar que trabaja por la mañana, es una forma, digamos, constante, y luego lo que hemos hecho es una especie de soporte de ese grupo para las 24 horas, para que si un paciente, por ejemplo, de la planta que está en esas habitaciones monitorizadas, pues se va peor, pues que podamos tener una reacción muy precoz. Entonces nosotros, a mí, como es el modelo que conozco, es el modelo que más me gusta, sobre todo porque creo que tiene mucha versatilidad, porque en un momento dado tú puedes aumentar el número de monitores. Y nosotros, por ejemplo, como la primera ola no tuvimos esa avalancha, nos hemos podido preparar a nivel técnico en la segunda, entonces tenemos... Pues no hemos tenido problemas de equipos, de decir, tengo que elegir un alto flujo. O sea, hemos tenido probablemente en cualquier momento terapia de dispositivos de no invasiva para hacer solo no invasiva, terapia de alto flujo para solamente alto flujo, incluso también hemos utilizado mucho la terapia combinada. Entonces hemos podido mover mucho los dispositivos y nuestros recursos materiales, y lo que mejor nos ha dado es este abordaje multidisciplinar, en el cual a veces nos ha ayudado y nos ha apoyado mucho también anestesia, sobre todo porque cuando han bajado el número de cirugías, los anestesistas han quedado, por decir así, más libres y nos han podido apoyar. Entonces nosotros hemos hecho eso, un grupo multidisciplinar. Sara. Sí, nosotros yo creo que en la primera ola y esta segunda vamos a replicar cómo lo hicimos. O sea, en neumología, la unidad nuestra de cuidados respiratorios intermedios habitualmente es de 5-8 camas, eso se transformó en 20 directamente, que es con lo que estamos operando ahora mismo. Pero es verdad que sí tenemos neumólogos, prácticamente toda la plantilla la hemos formado en cuidados intermedios hace muchísimos años, con lo cual eso no ha sido un problema. Sí necesitamos ayuda de otras especialidades para las llamadas telefónicas que nos ocupaban mogollón de tiempo y este tipo de cosas, pero a nivel asistencial no. En la UCI sí que en efecto ha habido ahí una relación importante entre la unidad de cuidados intensivos y anestesia, ha habido incorporación de intensivistas pediátricos, esto me consta, hay algún cardiólogo de la unidad coronaria que estaba formado, bastante bien formado en ventilación mecánica, pero bueno, la clave nuestra, yo creo que cada hospital funciona como lo tiene más o menos orquestado. Yo creo que la clave nuestra, la que pretendemos replicar, es la excelente relación que tenemos con los compañeros de cuidados intensivos. Y eso nosotros nos reunimos todos los días, mañana y tarde, vemos los enfermos, hacemos un pase de visita conjunto, intensivista, neumólogo, a las plantas del hospital, según nos advierten los neumólogos de hospitalización o los internistas de qué paciente pueda ser inestable, lo vamos a ver y decidimos de acuerdo y en conjunto cuál es el mejor recurso para ese enfermo. Eso lo hacemos 2 veces al día. Tenemos guardia, por supuesto, de medicina intensiva, tenemos guardia también de UCIR, de cuidados intermedios, y estamos en permanente comunicación, siempre buscando, aunque los resultados del retraso de la intubación no hayan sido, como parece en efecto, tan malos, aunque yo creo que en términos de estancia hospitalaria sí que probablemente veamos algo ahí, intentamos precisamente, y ese es nuestro gran miedo, no retrasar nunca la intubación y que el enfermo esté siempre donde debe estar lo más precozmente posible. Y ahí yo creo que ese diálogo es un compromiso nuestro, pero bueno, ya es histórico, no es nuevo, y afortunadamente tenemos esto y lo estamos replicando exactamente igual. No sé si Fernando y Carlos quieren añadir algo. Bueno, la experiencia personal del Clínic, como todos sabéis, el Clínic es un hospital peculiar en cuanto a su sistema de cuidados intensivos, donde hay muchas especialidades involucradas, y seguimos trabajando en esa misma línea, incorporando más especialidades. Incorporamos cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, cirujanos generales, traumatólogos, que todo el mundo entró en UCI en esa época. Obviamente, el abordaje de un paciente crítico de estas características es complejo. Estamos hablando de mortalidades del 35-40%, por algo será, ¿no? Con no solo fallos respiratorios, sino fallos multiorgánicos. Con lo cual tiene que ser un abordaje, obviamente, en una situación de pandemia multidisciplinar, pero con
personal acostumbrado al manejo de este tipo de pacientes, eso no cabe ninguna duda. Cuando ya están en UCI hablo. Obviamente antes de que entre en UCI el paciente, digamos, es como decía Sara, más monoorgánico, ¿no? Es un problema respiratorio y ahí hay muchas especialidades con conocimientos exquisitos y yo creo que aquí estamos representados, parte de ellas, pero probablemente haya otras más con estas capacidades, porque todo el mundo en urgencias ventila pacientes, en las unidades de neumología que voy a decir, pediatría pues obviamente tiene todo el abordaje y a Fernando no le voy a decir nada porque yo creo que lo conozco muy bien sus conocimientos en ventilación mecánica, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión organizativa. Y es verdad que ha habido polémica a nivel de sociedades científicas, pero la pregunta es si esa es la realidad luego en los hospitales entre compañeros, que yo creo que dista bastante, ¿no? de ese debate que se ha generalizado y parece que se ha magnificado más de lo que realmente a nivel local es. Sí, Fernando. Sí, sí. Adelante. Sí, bueno, yo creo que se ha dicho ya por la mayoría de los que han intervenido. Yo también soy un firme defensor del abordaje multidisciplinar. Por una razón muy sencilla, porque aquí la prioridad y el interés fundamental es el paciente. Y tenemos que resolver un problema a un paciente y obviamente podemos diferenciar la situación de pandemia, que es excepcional, ¿verdad?, y la situación no pandemia. Pero realmente un sistema eficiente tiene que funcionar bien desde que el paciente pone el pie en el hospital. Y eso empieza por las urgencias y pasa por todos los demás departamentos. Dicho esto, es cierto que estos pacientes tienen un cierto nivel de complejidad que necesita que los atiendan personal, si no formado, bueno, formado por supuesto, en condiciones normales, pues que lo hagan de forma habitual y estén acostumbrados a manejar ese tipo de pacientes. No solo los médicos, sino también lo han explicado muy bien, es fundamental la enfermería, ¿verdad?, que puedan estar pendientes de estos enfermos. Y en situación de pandemia, pues obviamente por una simple cuestión numérica, es decir, tienen que intervenir todas las personas disponibles para poder tratar a estos pacientes y adquirir capacidades y formarse de la mejor manera posible. Y en ese sentido también es importante que se guarde una cierta jerarquía, porque al final los especialistas o los implicados en la atención que tienen que tomar las últimas decisiones de hacia dónde tiene que ir un paciente, pues eso está bien que esté organizado, siendo multidisciplinar de una manera consensuada, pero también dirigida de forma jerárquica de los especialistas que más implicados están en la atención de estos pacientes, ya sea un neumólogo, ya sea un intensivista, ya sea un anestesiólogo de reanimación, personas que luego tienen que asumir sus pacientes y tomar decisiones de intubación o no intubación, ¿no? Y eso es importante. Y nosotros, yo debo decir, en la primera ola ahora es un poco diferente porque estamos intentando compaginar actividad COVID y no COVID, pero en la primera fase de la pandemia yo estoy bastante contento de cómo hicimos las cosas, ¿no? Porque integramos a todas las personas, excepto urgencias, que la situación era tan bestialmente descontrolada que era muy difícil, aunque intentábamos estar siempre disponibles para ayudar o para tomar decisiones. Pero sí es cierto que formamos equipos mixtos, ¿eh? Anestesiólogos que, como han dicho, por el frenazo de quirúrgico, pues tenían más disponibilidad, pues se integraron con nosotros en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros nos integramos en la reanimación con personal de intensivos para, digamos, manejar en conjunto los pacientes, y la colaboración con los neumólogos ha sido estrechísima y lo sigue siendo, ¿no? Porque con ellos hemos conseguido también integrarnos muy bien, tanto en la atención en las plantas, en las unidades de monitorización un poquito más específica, y eso es fundamental, es decir, en pandemia sobre todo. Y en condiciones de pandemia, pues es importante el asegurar ese tratamiento continuado, enfocado en el paciente, y va a pasar por diferentes etapas con una cierta jerarquía a la hora de la toma de decisiones. Yo creo que ese es un modelo que a nosotros nos ha funcionado muy bien y yo creo que es en el mejor interés del paciente. Bueno, pues aunque no lo parezca, hemos consumido ya todo el tiempo de la conversación, hemos llegado ya a la hora, así que aunque vayamos con un poco de retraso, voy a lanzar la última pregunta a modo de conclusión, porque me parece que es una buena pregunta para concluir el tema del debate, y así pues cada uno puede hablar durante un minuto
sobre pues, lo que trata la pregunta y así cerramos el debate sin que se nos escape y sin que se nos escape demasiado el tiempo. La pregunta es en qué hemos mejorado y en qué debemos mejorar en relación a la ventilación de pacientes con COVID-19. Y lo dicho, pues es 1 minuto cada uno para responder y voy a empezar preguntándole a César. Bueno, pues yo creo que ya lo he comentado un poco lo que yo opino. Yo creo que lo que hemos mejorado principalmente es en ese abordaje multidisciplinar que, como decía Fernando, creo que no se va a quedar aquí. O sea, antes de la pandemia teníamos una forma de ver a los pacientes como más sectorizados, pero ahora hemos conseguido poner eso que parece que es tan bonito y que muchas veces no conseguimos tanto, que es poner al paciente en el centro del proceso y que nosotros nos tengamos que adaptar y utilizar el mejor recurso para el paciente. Y en ese sentido yo creo que el abordaje multidisciplinar, desde, como dice o como hemos comentado, desde que empieza por urgencias hasta que sale del hospital, yo creo que es lo que más hemos avanzado en esta pandemia. Incluso también, a lo mejor la segunda cuestión es que, aunque habitualmente los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica solían, en urgencias lo vemos menos, o salvo quitamos el edema de pulmón, y eran como el gran vudú del soporte respiratorio no invasivo, a lo mejor le hemos quitado ese estigma, ¿no? y que probablemente vayamos a aprender mucho de cómo intentar ventilar a un paciente con una insuficiencia respiratoria hipoxémica grave en pacientes con soporte respiratorio no invasivo. Y muchas gracias por este debate que he estado encantado. Muchísimas gracias, César. Carlos, por favor. Bueno, pues yo, a modo de resumen, diría que hemos mejorado mucho en el abordaje de este paciente desde los primeros meses, sobre todo con el inicio de estrategias no invasivas como el alto flujo o la ventilación no invasiva, que no solo se han mostrado eficientes de cara al paciente, sino eficientes a no sobresaturar las unidades de cuidados intensivos. Y hemos mejorado en el manejo durante estas terapias, ¿no? Yo creo que el ser más tolerantes con los niveles de oxigenación también ha disminuido las intubaciones de estos pacientes, y usar otros parámetros que probablemente sean de más ayuda a decidir la intubación del paciente. También creo que hemos mejorado mucho en el conocimiento fisiopatológico de este síndrome, de este distrés respiratorio, a lo mejor con unos ciertos matices diferenciales con respecto a otros síndromes de distrés respiratorio, y eso también ha hecho que se mejore el manejo ventilatorio invasivo. Y lo dicen los datos, y además en una charla muy buena que escuché a Fernando la semana pasada, donde mostraba cómo esas terapias que se han mostrado eficientes en estos pacientes y que no se sabía el motivo del por qué no se llevan a la práctica clínica, pues en estos pacientes se ha multiplicado por 3, por 5 o por 9, dependiendo de la terapia, su uso. Y eso dice mucho de que quizá gracias a esta pandemia mucha gente ha aprendido a ventilar mejor a los pacientes. Sara, su turno. Sí, bueno, yo creo que en lo que hemos mejorado mucho es en el conocimiento profundo de la mecánica, de la fisiopatología de estos enfermos. Lo que nos tiene que llevar, en lo que yo creo que tenemos que mejorar, es en tratar de personalizar la ventilación, tanto el soporte no invasivo como probablemente la ventilación invasiva, que yo ahí no tengo tanta experiencia, pero desde luego tratar de entender y de estratificar bien a qué pacientes les va mejor una técnica u otra, en cuáles debemos realmente hacerlo, en cuáles tenemos que ir directamente a la intubación. Yo creo que todavía no tenemos eso claro, o sea, tenemos que conseguir definir bien esa fisiopatología y alinearla con la terapia y estratificar bien el tratamiento para que los enfermos todavía puedan ir mejor, y que esa terapia que yo ponía tan en duda al principio, porque históricamente se puso en duda, vaya a ser que acabe la pandemia y la generalicemos cuando la entidad no es igual. Esta tiene algunas particularidades que no son exactamente iguales que el distrés que conocemos históricamente. Martí, por favor. Sí, yo creo que, aparte de todo lo que ya se ha comentado, uno de los puntos importantes es que espero que dejemos de demonizar algunas técnicas por el hecho de que producen gotas, que no aerosoles, ¿no?
y que realmente, es decir, se prohíban desde las sociedades científicas en unos contextos de extrema necesidad, como ha sido este caso y se ha venido a demostrar, cuando realmente el peligro era mínimo, y había datos previos de otras epidemias en los cuales ya se había demostrado que el riesgo era bajo. No es negligible, especialmente si no tienes protección, evidentemente. Yo creo que es uno de los temas importantes, y otro de los temas importantes, bueno, que nos ha enseñado esta capacidad de trabajo multidisciplinar, incluyendo incluso pues, a los pediatras y a las enfermeras pediátricas, ¿no?, en el manejo de adulto joven y a veces no tan joven. Gracias. Y por último, Fernando. Sí, yo creo que uno de los mensajes más importantes de esto que hemos vivido es que creo que las terapias no invasivas juegan y han jugado un papel fundamental. Yo creo que hay que revalorizarlas, y en el contexto de las pandemias también. Yo creo que aquí ha sido un elemento fundamental su aplicación precoz, su aplicación multidisciplinar. Eso ha salvado muchas vidas en esta pandemia, muchísimas vidas, y además ha conseguido una distribución mejor de los recursos tan sobrecargados que hemos tenido, ¿no? Hemos conseguido, como digo, contener a veces situaciones muy difíciles gracias a estas terapias, ¿verdad? Y gracias a que por las circunstancias pues muchas más personas han empezado a utilizarlas de una manera mucho más eficiente, mucho más, con mucho más conocimiento, y esto creo que es una lección que tenemos que llevarnos muy bien aprendida para futuras, esperemos que dentro de muchísimo tiempo, si es que se producen pandemias de esas características, ¿no? Que eso es un elemento fundamental en estas terapias cuando el órgano principal es el pulmón, que suele ser lo frecuente, y creo que para el futuro debemos mejorar esa fase pre-UCI, pre-ventilación invasiva, acondicionar zonas en el hospital que puedan ser fácilmente transformables en unidades de terapia para soporte no invasivo, con monitorización, con telemetría, con diferentes formas de hacerlo más accesible, y también, obviamente, formar al personal, ¿no? Porque eso revierte en todo, por lo que decía del abordaje multidisciplinar, porque los enfermos hospitalarios van a seguir viniendo, y cuanto mejor sepamos tratarlos desde el principio, mejor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Sois grandísimos especialistas y muchas gracias por haber estado aquí, además en la situación en la que está la pandemia y en el trabajo que tenéis por delante. También, por supuesto, a Rubén Míguez de Philips por haber permitido este encuentro. Y bueno, la verdad es que es una suerte y un placer tener este tipo de debates en el que para hablar sobre una terapia se intercambian las experiencias de los médicos, porque yo creo que eso al final redunda en que hacemos el mejor uso posible de ellas, y eso se traduce al final en salvar vidas, que es para lo que estamos. Entonces, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en próximos debates de redacción médica. Muchas gracias. Gracias, adiós, buenas tardes. Gracias a todos.